Bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, las tendencias más virales y, por supuesto, el drama que tanto nos gusta. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que nos ha robado el corazón, una pareja que nos ha hecho suspirar, una pareja que ha superado todas las expectativas. Exacto. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, lo sé. La pregunta que todos nos hemos hecho una y otra vez. ¿Volverán? ¿Será que hay esperanza? ¿Realmente hubo algo más que una simple amistad y una excelente química en pantalla? Pues bien, agárrense de sus asientos, porque la información que les traigo hoy es impactante. Y es que los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas han estado a la orden del día durante mucho tiempo. Pero hoy intentaremos desenmarañar un poco este embrollo y traerles lo más certero que hemos podido recopilar. Antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Cada semana te traigo contenido fresco, divertido y lleno de chismecito jugoso. Además, suscríbete para apoyar mi trabajo y ayudar a que esta comunidad siga creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de la exitosísima serie turca Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en Latinoamérica. Desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su interpretación de Can Divit y Sanem cautivó a audiencias de todo el mundo, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión turca. ¿Pero qué pasó después del final de la serie? Ahí es donde la historia se complica un poco. Si bien durante la grabación de Erkenci Kuş, los rumores de un romance entre Can y Demet eran constantes, nunca llegaron a confirmarse oficialmente. Ambos actores siempre mantuvieron un perfil bajo, asegurando que su relación era de amistad y compañerismo. Sin embargo, las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y la innegable conexión que compartían, alimentaban las esperanzas de los fans, que soñaban con verlos juntos en la vida real. Tras la finalización de la serie, Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales, mudándose a Italia para perseguir nuevas oportunidades en la actuación. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras exitosas producciones. La distancia física y la apretada agenda de ambos hicieron que los rumores de romance se diluyeran poco a poco. Incluso Demet inició una relación con el cantante Oğuzhan Koç, con quien llegó a casarse. Lamentablemente su matrimonio duró poco más de un año y terminó en divorcio. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. Tras el divorcio de Demet, las especulaciones sobre una posible reconciliación con Can Yaman resurgieron con fuerza. Los fans, incansables en su deseo de verlos juntos, comenzaron a analizar cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada gesto, en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Y debo decir, que algunas de las teorías que he visto son realmente impresionantes. Pero antes de adentrarnos en el pantanoso terreno de los rumores y las elucubraciones, recapitulemos un poco más en la cronología de los eventos que nos han traído hasta este punto álgido. Recordemos que Erkenci Kuş no fue simplemente una telenovela más. Fue un fenómeno cultural. La serie no solo arrasó en Turquía, sino que conquistó corazones en Latinoamérica, España, Italia, y en un sinfín de países. La historia de amor entre un fotógrafo aventurero y una aspirante a escritora ingenua, aderezada con un humor fresco y situaciones hilarantes, fue la fórmula perfecta para el éxito. Y gran parte de ese éxito, indiscutiblemente, se debió a la química explosiva entre Can y Demet. La gente no solo veía a Can Divit y Sanem. Veía a Can y Demet. La línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Sus interacciones en el set, captadas por las cámaras y compartidas en redes sociales, eran analizadas al milímetro. Cada abrazo, cada mirada, cada risa, se convertía en una prueba irrefutable para los fans, al menos, de que su amor era verdadero. Incluso se llegaron a crear grupos de fans dedicados exclusivamente a demostrar que Can y Demet eran pareja. Un verdadero furor. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, fue mucho más discreta. Can y Demet se mostraron siempre cautelosos, profesionales y enfocados en su trabajo. Negaron rotundamente cualquier romance, insistiendo en que su relación era estrictamente de amistad. Pero claro, ¿quién les creía?
En el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, las relaciones públicas a menudo dictan el discurso. ¿Estaban protegiendo su privacidad? ¿Tenían contratos que les impedían confirmar un romance? ¿O simplemente no había nada más que amistad? El tiempo, lamentablemente, pareció darles la razón. Después de Erkencis, Can y Demet tomaron caminos separados. Can se aventuró en el mercado italiano, donde rápidamente se convirtió en una estrella. Participó en series de televisión, campañas publicitarias y hasta escribió un libro. Demet, por su parte, se quedó en Turquía, consolidando su carrera como una de las actrices más cotizadas. Protagonizó series como Doğu Unep Kaderindir y Aşk Taktikleri, demostrando su versatilidad y talento. Y entonces llegó Oğuzhan Koç. El famoso cantante turco conquistó el corazón de Demet, y en 2022, se casaron en una ceremonia fastuosa que acaparó la atención de los medios. Parecía que el cuento de hadas de Can y Demet había llegado a su fin. Los fans con el corazón roto tuvieron que aceptar la realidad: Demet había elegido a otro. Pero la vida, y sobre todo el mundo del espectáculo, siempre tiene giros inesperados. A principios de 2023, la noticia del divorcio de Demet y Oğuzhan sacudió a Turquía. ¿Qué había pasado? ¿Por qué un matrimonio aparentemente perfecto se había desmoronado tan rápido? Las especulaciones, por supuesto, no tardaron en surgir. Se habló de infidelidades, incompatibilidad de agendas, y hasta de presiones familiares. Pero ninguna de estas teorías se confirmó. Demet y Oğuzhan se limitaron a emitir un comunicado en el que pedían respeto a su privacidad y afirmaban que su separación era de mutuo acuerdo. Y aquí es donde la historia vuelve a tomar un giro inesperado. Tras el divorcio de Demet, el fantasma de Can Yaman resurgió con fuerza. Los fans, que nunca habían perdido la esperanza, vieron una luz al final del túnel. ¿Sería esta la oportunidad para que Can y Demet finalmente estuvieran juntos? Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, fotos de Erkencis, y peticiones para que ambos actores se dieran una segunda oportunidad. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay realmente una posibilidad de reconciliación? Analicemos las pistas que tenemos. Las redes sociales los fans han examinado cada like, cada comentario, cada follow en las redes sociales de Can y Demet. Han encontrado pruebas de que ambos siguen en contacto, aunque sea de forma discreta. Por ejemplo, algunos notaron que Can comenzó a seguir a una cuenta de Instagram dedicada a Demet poco después de su divorcio. ¿Casualidad? Tal vez. Una señal. Para los fans, sin duda. Las entrevistas tanto Can como Demet han sido interrogados sobre su relación en varias ocasiones. Siempre han evitado dar respuestas directas, pero sus palabras han sido interpretadas de diferentes maneras. Algunos creen que han dejado la puerta abierta a una posible reconciliación, mientras que otros piensan que simplemente están siendo amables con sus fans. Fuentes cercanas como siempre, las fuentes cercanas son una fuente inagotable de información, aunque no siempre fiable. Se dice que amigos en común de Can y Demet han confirmado que ambos han estado hablando y que existe una química innegable entre ellos. También se rumorea que Can está planeando regresar a Turquía en un futuro cercano, lo que podría facilitar un reencuentro. El factor tiempo a veces, el tiempo lo cura todo. Tal vez la distancia y la experiencia han hecho que Can y Demet vean su relación con una nueva perspectiva. Tal vez, ahora están más maduros y preparados para enfrentar los desafíos de una relación pública. Pero seamos realistas, mis amores. Todo esto son solo especulaciones. No hay pruebas concretas de que Can y Demet estén juntos. Podría ser que simplemente sean buenos amigos que se apoyan mutuamente. Podría ser que los fans estén viendo lo que quieren ver. Podría ser que todo esto sea una estrategia de marketing para mantener viva la llama de Erkencis. La verdad es que solo Can y Demet saben lo que realmente está pasando entre ellos. Y al final, es su decisión. Si deciden estar juntos o felicidades. Serán una pareja hermosa y talentosa. Y si deciden seguir caminos separados también está bien. Lo importante es que sean felices. Pero como buena chismosa que soy, no puedo evitar fantasear con la posibilidad de una reconciliación. Imaginen la boda,
Una ceremonia íntima en un lugar paradisíaco con todos sus amigos y familiares presentes. Demet luciendo un vestido espectacular y Can con una sonrisa radiante. Sería un sueño hecho realidad para los fans. Ahora, antes de que me deje llevar por la fantasía, recordemos que la vida real no es una telenovela. Las relaciones son complicadas, y no siempre tienen un final feliz. Can y Demet han pasado por muchas cosas en los últimos años, y es comprensible que sean cautelosos. Si deciden darse una segunda oportunidad, tendrán que enfrentar muchos desafíos. Pero si su amor es verdadero, estoy segura de que podrán superarlos. Y hablando de desafíos, no podemos ignorar el factor Mediat. Ico. Can y Demet son figuras públicas, y su relación siempre estará bajo el escrutinio de los medios. Tendrán que lidiar con los paparazzi, los rumores y las críticas. No será fácil. Pero si se aman de verdad, creo que podrán hacerlo. Así que mis amores, aquí estamos en la cuerda floja, esperando a ver qué pasa. ¿Habrá boda? ¿Habrá reconciliación? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su trabajo, admirando su talento, y soñando con la posibilidad de que algún día, Can y Demet vuelvan a estar juntos. Pero recuerden, siempre con respeto y sin presionar. Al final, lo más importante es que ambos sean felices. Y si su felicidad implica estar juntos, seré la primera en celebrar. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un torbellino de emociones, rumores, especulaciones y fantasías. Es una historia que nos recuerda que el amor puede ser complicado, pero también hermoso. Es una historia que nos mantiene en vilo, esperando el próximo capítulo. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Y recuerden, suscríbanse al canal para no perderse ningún chismecito. Los quiero mucho. Adiós.